Esta increíble historia ocurrió en Rusia. Adrián vivía en una ciudad y viajaba a menudo a las montañas cercanas, donde montaba un campamento y pasaba varios días en plena naturaleza. Acampar no solo era divertido, sino que también le daba la oportunidad de pasar algún tiempo a solas. Se relajaba y se recuperaba de su estresante trabajo en la ciudad. Adrián trabajaba en el sector financiero y la mayor parte de su jornada laboral transcurría entre llamadas telefónicas y facturas. El silencio de la naturaleza era para él la forma perfecta de dejar atrás todo el estrés y la presión. Pero un día iba a ocurrir algo que cambiaría su vida para siempre. Como suele ocurrir, el aventurero se encontraba en los bosques de Siberia durante el fin de semana. Mientras estaba sentado frente a su tienda, atizando el pequeño fuego que había hecho, Adrián oyó un ruido. Una especie de gemido agudo y quejumbroso. El hombre había pasado mucho tiempo en estas montañas, pero nunca había oído un sonido así. Así que, comprensiblemente, sintió curiosidad e interés por saber de dónde procedía y qué podía ser. Adrián se levantó y caminó lentamente en la dirección de donde sospechaba que provenían los lamentos. Era ciertamente difícil determinar la fuente del sonido, ya que los árboles amortiguaban el ruido. Además, los límites reflejaban el sonido y lo hacían rebotar desde todas las direcciones posibles. Pero finalmente Adrián dobló una esquina y vio algo que le hizo quedarse con la boca abierta. En el suelo, frente a él, había dos pequeños cachorros de tigre. Solo tenían unas semanas y parecían terriblemente indefensos y desvalidos. Como amante de los gatos, lo primero que pensó Adrián fue cogerlos y llevarlos a un lugar seguro. Pero sabía que debían tener una madre en alguna parte. Tal vez había ido a buscar comida, o tal vez estaba cerca vigilando a Adrián. En cualquier caso, Adrián dejó a los cachorros donde estaban para no correr el riesgo de ser atacados por la madre. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que nadie buscaba a los cachorros. No había madre y los cachorros estaban solos. Cuando Adrián se dio cuenta de lo demacrados que estaban, supo que tenía que actuar. Así que recogió su equipo de acampada y cogió a los dos cachorros de tigre que lloraban. Se los llevaría a casa e intentaría cuidarlos él mismo. Cuando Adrián llegó a casa, encontró a su gata Princess para saludarle. Era una gatita preciosa que ya había parido varias camadas de gatitos. Adrián quería a Princess con todo su corazón. Sentarse con ella por la noche y acariciarla era también una de las cosas que le ayudaban a relajarse después de sus largos y ajetreados días. Pero cuando Princess vio a los dos cachorros de tigre, sintió curiosidad. Miró de los cachorros a Adrián como preguntando qué eran, de dónde venían y por qué estaban aquí. Adrián no tuvo tiempo de explicarse por qué tenía que darles de comer rápidamente a los cachorros de tigre si quería que tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. La Princess vio cómo Adrián daba de comer a las crías y éstas devoraban un cuenco entero de agua. En ese momento, la gata hizo algo sorprendente. Se acercó a los gatitos y empezó a jugar suavemente con ellos. Aunque los gatitos eran tan grandes como la propia gata, Princess sabía que eran gatitos a los que había que cuidar. Era como si el instinto maternal de la gata se hubiera activado y se hubiera metido en el papel de madre. Durante las semanas siguientes, los cachorros de tigre se hicieron más fuertes y sanos. Volvieron a ganar peso y empezaron a tener más energía. Princess los cuidaba y los gatitos la seguían como si hubieran aceptado el papel de gatitos. Los acicalaba y les animaba a comer y beber. Corría y jugaba con ellos antes de que los tres animales se acurrucaran y se quedaran dormidos. Con el tiempo, los tigres empezaron a crecer. Eran más grandes y fuertes que Princess, pero ella los trataba como si fueran sus gatitos. Si se ponían un poco bruscos mientras jugaban, la gata corría y se interponía entre ellos. A Adrián siempre le hacía sonreír ver a su pequeña gata dominar absolutamente a los dos enormes tigres. Por desgracia, llegó un día en que los tigres eran demasiado grandes para seguir viviendo con Adrián. Crecían cada vez más y dañaban las cosas de la casa con más frecuencia. Además, a Adrián le costaba una fortuna alimentarlos. Así que decidió llevarlos al zoo local y pedirles que se ocuparan de ellos a partir de ahora. Mientras los metía en el maletero del coche, Adrián sintió una gran tristeza. Sobre todo cuando vio la expresión de tristeza en la cara de su gato mientras se alejaban. Afortunadamente, el zoo estaba encantado de acoger a los tigres. Hacía poco que habían construido un recinto nuevo, grande y precioso, donde los tigres podían correr y jugar en un entorno muy parecido al suyo natural. Tras despedirse, Adrián dejó a los tigres en manos de los profesionales del zoo. Adrián no volvió al zoo desde aquel día. Sin embargo, años más tarde, Princess cayó enferma. Era vieja y su cuerpo ya no podía luchar contra las enfermedades. Adrián la llevó al veterinario, que le dijo que lo mejor sería sacrificarla. Adrián aceptó con tristeza, pero antes quería hacer una cosa más.
Quería darle un último capricho a Princess. Así que se dirigió al zoo sin saber qué le esperaba. Metió a Princess en una caja de transporte y se dirigió al recinto de los tigres. Allí reconoció inmediatamente a los 2 tigres que había rescatado hacía muchos años. Sin saber si los 2 animales aún se acordaban de él, se acercó a la ventana de plexiglas. Los tigres miraron a Adrián, pero parecían desinteresados y le dieron la espalda, como si fuera un extraño para ellos como las innumerables personas que los visitaban cada día. Adrián se sintió un poco decepcionado. Pero poco después iba a ocurrir algo increíble. Adrián cogió a su gata Princess y se la mostró a los tigres. Inmediatamente los ojos de los 2 animales se iluminaron y saltaron hacia la gata. Recordaban claramente al animal que les había criado y protegido todos aquellos años. Y, obviamente, el gato también los reconoció. Adrián no sabía cómo era posible, ya que los tigres habían crecido mucho desde que se separaron. Pero la princesa sabía que esos 2 enormes felinos eran sus hijos. Debía de ser el olor o algún otro instinto animal que nunca llegaremos a comprender. Princess frotó su cuerpecito contra la ventana y miró a los tigres. A su vez, ellos intentaron frotarse también contra su madre. Fue un encuentro muy emotivo que derritió los corazones de todos los presentes. Demuestra que el amor es amor, aunque Princess y los tigres ni siquiera sean de la misma especie. Si esta historia te ha conmovido, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Vea ahora el vídeo de un hombre que ayudó a un tigre que lloraba. Lo que ocurrió a continuación es increíble. Haz clic aquí para ver la historia completa.